Fátima. Y yo soy Daniela. Y somos de Misias pero Viajeras. Y bienvenidos a un nuevo video, amigos. Palmas colombianas, chilenas, uruguayas, paraguayas, bolivianas, de todas partes de Sudamérica, Perú y el mundo. Para que sepan que leemos sus comentarios. Déjenos sus países aquí abajo, por favor, para darles palmas respectivas. Como habrán visto en el título, hoy les vamos a contar la otra actividad que hicimos en Chachapoyas y esta vez visitamos Cuélamo. La verdad, amigos, es que es un destino que está dando la hora y nuestra recomendación es vayan antes de que se vuelva más popular y suban los precios. Caro. Sí. No olviden de suscribirse a nuestro canal si les gustan nuestros videos. Esta es la forma en la que más nos pueden apoyar ustedes. Y tampoco se olviden de darle click a la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan ningún video. Y no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por acá. Tampoco se olviden que hemos sacado una tiendita, amigos. Estamos vendiendo polos, gorras por acá. Aparecerán unas fotos. Así que si quieren obtenerlas, ahorita solo estamos vendiendo presencialmente en Lima, en Barranco, en una feria. Pero próximamente vamos a hacer envíos a nivel nacional y si Dios quiere, a nivel internacional. Así es, amigos, ahora sí, arrancamos con este video. Saliendo del hospedaje a unos metros encontramos una moto y al igual que de venida nos van a cobrar 5 soles por persona para ir hacia el cruce hacia Cocahuayco. Cocahuayco para tomar el colectivo de Chachapoyas. Amigos, acabamos de bajar de la moto, ha sido un trayecto un poquito largo y apenas hemos llegado, miren, son casi las 7 de la noche y hemos encontrado un colectivo que nos va a llevar a Chachapoyas por 5 soles. Gracias, amiga, nos vemos. Ahí están poniendo todo, miren, es la carretera Cocahuayco. Aquí nomás ustedes vienen y esperan su colectivo aquí. Dicen que pasan como hasta las 7, 8 de la noche. Amigos, hemos llegado al terminal de donde partimos la vez pasada. Como verán, hay muchos colectivos. Amigos, acabamos de bajar del taxi que nos ha dejado aquí, 3 luquitas desde la terminal. Y aquí está Fatita yendo a nuestro hospedaje que se llama Chacha International. Y amigos, esta es nuestra habitación. Viene con una mesita, una silla. Y bueno, hemos pedido una habitación doble, con baño compartido para que sea más barato. Esta habitación cuesta entre 40 y 42 soles la noche por las 2 personas. Depende del día, si es fin de semana o día de semana. En nuestro caso es 40 soles. Hay habitaciones compartidas también desde 18 soles. Pero pucha, si vienes de 2 soles más y ya tienes un espacio privado y no tienes que estar guardando tus cosas en casilleros. Así que creo que vale la pena la inversión. Este lugar lo encontramos por Booking, en realidad buscando. Ustedes saben que nos encanta usar ese buscador de hospedajes. Y estamos a 1,5 cuadras de la plaza central de Chachapoyas. Así que está muy bien ubicado. Y el personal hasta ahora, muy atento, la verdad. La chica nos hizo un pequeño tour por las áreas comunes del hospedaje y ya de ahí recién nos trajo a la habitación. Nos pareció un lindo detalle. Disculpen, estamos súper tarde, pero estamos tomando un taxi de terminal, 3 lucas. Así es, amigos, estamos un poco tarde, pero estamos partiendo a terminal porque tenemos que tomar un colectivo hacia Nuevo Tingo. Les cuento que en esta época donde estamos yendo, en teoría cierran la carretera desde las 7 de la mañana y pues son 5 para las 7. Sí, pero este cierre es temporal, es por unos meses. Así que nada, ayúdenos a rezar la salita para lograr pasar antes de que cierre la carretera. Bueno, amigos, les cuento que hemos conseguido colectivo, todo bien, hay una ruta alterna al cierre de la carretera, así que acá los amigos de Chachapoyas se la saben todas. Lo bueno o malo de tomar colectivo es que te ahorras dinero porque está más barato que ir en un tour, pero como ven el carro está vacío y tenemos que esperar a que nuestro amigo del colectivo llene su carro. Y como no hemos tomado desayuno, hemos encontrado un cafetín adentro de la terminal que vende caldos, así que estamos yendo a tomar un caldito. Así que les vamos a enseñar qué tal el caldo. Aquí está todo el terminal y miren, hacia este lado ahí está la cafetería, eso verde. Este es el caldito que nos hemos pedido, está a 10 soles. Viene con motecito, viene con su perejil, su limoncito y también viene con panes y café. Vamos a compartirlo nomás para gastar 5 soles cada uno. Mientras esperamos que el
colectivo se termine de llenar porque como verán sigue medio vacío. Ya tomamos caldo, desayunamos, fuimos de compras y todavía no se llena. Vamos a aprovechar ese tiempo y mostrarles las provisiones que estamos llevando a esta excursión. Así es, amigos, como nos va a tomar casi todo el día, estamos llevando cereal, barritas de cereal, yogur, fruta. Amigos, les estoy dando una bolsa porque se puede chancar y puede ensuciar la ropa, pero esta bolsa será reutilizada. Y con el caldo que hemos tomado yo creo que ya estamos bien, con bastante energía. Les contamos que todas estas compras las hicimos en un mini market que está en la Plaza de Armas, que está abierto hasta bien tarde porque nosotros fuimos después de las 10 de la noche. Les vamos a dejar aquí abajo la dirección del mini market, está muy bueno. Como habrán visto, la mayoría del camino, amigos, es en trocha. Hasta ahora tenemos algo de señal de celular, pero nos han dicho que mientras más avancemos se nos va a ir la señal, pero llegando al complejo arqueológico de Cuelap la vamos a volver a tener. Amigos, una recomendación importante: nosotros hemos intentado colocarnos cinturón de seguridad, pero este auto no tiene. Eso está súper mal. No nos dimos cuenta al subir, porque yo vi esto y dije, ah, ya sí tiene, pero no tiene dónde engancharlo. Así que por favor, cuando ustedes vengan, antes de subirse al carro, asegúrense de que tenga el cinturón y que haya dónde engancharlo. Después de una hora de trayecto, amigos, ya estamos en el Nuevo Tingo y creo que el colectivo nos va a dejar al inicio de las telecabinas, así que ya estamos llegando. Nuestros tickets para las telecabinas, que también incluyen unos buses. Tiene un costo de 20 soles ida y vuelta, no importa si eres extranjero, peruano, niño o recién nacido. Estos tickets solo se pueden comprar en efectivo y con moneda local, que son los soles, así que no traigan dólares ni tarjetas de crédito o débito. Luego de haber subido al primer bus, ya estamos en las telecabinas y están bien modernas. Apenas subimos nos contaron que si tenemos alguna emergencia o algún incidente, podemos presionar el botón rojo que está detrás de Daniela, que ahorita lo van a ver. Y este tramo dura 20 minutos. Ahorita, hasta ahora, todo excelente, la vista está espectacular. Y ahora tienen que ver el paisaje. Tickets de adulto cada uno, 20 soles. Al lado de la boletería hay un centro de interpretación que es gratuito, así que les recomiendo y nos han recomendado entrar antes de visitar el complejo para saber un poco más de la historia. El Centro de Interpretación tiene material didáctico que te presenta la cultura chachapoyas y el estilo de vida que tenían. Te cuentan sobre sus nombres, sus viviendas y sus costumbres. Pasar por aquí es el primer paso para comprender la importancia de Cuelap. Amigos, acabamos de entregar nuestro ticket y ya oficialmente estamos dentro del complejo arqueológico de Cuelap. Estamos cansadas. Cuelap se encuentra en la cima de una montaña.
Es el complejo arqueológico más importante de la selva montañosa peruana y se dice que este lugar fue construido 500 años antes que Machu Picchu. Lo místico de este lugar es que está protegido por murallas de hasta 20 metros de alto y tienen precipicios en 3 de sus 4 lados. Solo hay 3 estrechas entradas para ingresar al complejo y se dice que fue construido de esa manera para servir de embudo. Aunque viniera una invasión de 40.000 personas, solo podrían ingresar de uno en uno. La mezcla de follaje amazónica y la vista montañosa que se tiene desde la cima es una mezcla mágica y que vale la pena contemplar. Amigos, ya nos encontramos en la zona norte. Hemos visto varias construcciones alrededor de todo el camino y lo bacán es que en varias de ellas van a encontrar estos paneles informativos. Amigos, ¿me pueden explicar esto que acabamos de encontrar? Por favor. ¿Por qué? Me lo voy a llevar. Dios mío, amigos, ¿por qué? ¿Ustedes creen que los chichapoyas tomaban gaseosa? ¿Están locos? Todo está bravazo, amigos. Eso sí, vengan con bastante bloqueador porque el sol se pone así, intenso. Más que una fortaleza, Cuelap fue una ciudad fortificada con más de 500 viviendas dentro. Aún no se sabe a ciencia cierta cuál era la función de este recinto, pero se cree que estaba destinado a servir de refugio a la población en casos de emergencia. El interior está dividido en 2 sectores, el pueblo alto y el pueblo bajo. En el alto vivían los militares de alto rango y los sacerdotes, y en el bajo habitaron los civiles de toda clase social. En total, se cree que unas 3.000 personas habitaron la ciudad durante su apogeo, y hasta el día de hoy se desconoce la razón por la que decidieron abandonar esta increíble ciudad fortificada. Amigos, nuestra visita llega a su fin. Lamentablemente tuvimos unos pequeños inconvenientes debido a que están arreglando unas pistas y se cerraban a cierta hora y luego ya no habían acceso. Algunos horarios de los teleféricos se han cancelado y el último teleférico hoy día sale a las 2 de la tarde y nosotras llegamos acá a las 11, entonces no nos ha dado mucho tiempo de grabar y tomar fotos. Pero regresaremos, amigos, así que antes de venir averigüen bien y de preferencia vengan bien temprano. No se olviden de siempre chequear la misma página de los teleféricos para tener información fidedigna. Así es. Nosotros tenemos que admitir. Como volvimos temprano a Chichapoyas, fuimos a darnos nuestro momento magnate a un restaurante que muchos de ustedes nos recomendaron y que estaba cerca a nuestro hospedaje, el Batán del Taita. Como podrán ver, me he pedido un platazo que se llama tropezones con cecina cuché y lleva lo siguiente: fusión de sabores orientales y peruanos con cecina de cerdo dulce, piña y babaco acompañado de arroz chaufa. Este plato está a 32 soles. Y como ven, amigos, es el tamaño del torso de Fátima. Probando a ver un poquito, a ver. Hasta ahora todo bien, pero me falta probar lo principal, pues, amigos. A ver, amigos, aquí está la cecina. Un poquito dura. Me gusta mucho porque parece chifa, como si fuese tipacay con arroz chaufa, pero la cecina está un poco dura. Yo me pedí un ceviche de cecina de cuché al maracuyá, me costó 25 soles. Lo pedí sin ají, por cierto. No sé si les he contado, amigos, pero como el ceviche sin ají, no me peguen. Primero veamos si realmente lo hicieron sin ají, pero lo pedí sin ají. ¿Qué tal tu cecina? ¿Está más suave? Definitivamente la mía está más suave que la tuya. ¿Ves? Un poco dura. Ahí la nana va a meterle su opinión. Creo que hiciste un maracuyá.
pero es suave. Bueno, no está nada mal, me ha gustado. Seguí buscando, amigos, la cecina y la verdad es que encontré algunas partes que estaban más suaves. Pregunté al personal del restaurante y me han dicho que es dura porque así es la carne y porque el tipo de cocción en este plato hace que se ponga más dura. Está rica, pero de repente esperé mucho por los comentarios de TripAdvisor. Si es un momento magnate y vas a invertir así, le pondría un 3, máximo 3.5. Amigos, me ha pasado igual que Fátima. Vine demasiado hypeada. En realidad, por culpa de ustedes. Porque todos ustedes nos dijeron que viniéramos acá. Pero bueno, estaba rico. No está para nada Sí, feo. es verdad, amigos. La sazón muy buena, eso Que sí. está bueno, pero creo que teníamos demasiadas expectativas. Yo la verdad es que al final nunca le llegué a sentir el sabor de maracuyá al ceviche. Y no ha estado mala, pero le pongo también yo 3. Lo que sucede es que igual para hacer un momento magnate no está tan caro. En realidad los precios son como cuando vas a una cevichería, creo que 25 soles es el precio de un ceviche normal. Entonces no está mal, me parece que tiene precios razonables como para arriesgarte. No es como cuando vas a un restaurante y cuesta 50 soles y cuando te equivocas, pucha, que te duele. Felizmente creo que este no es el caso. Si quieren tener una opinión personal, vengan, no está rico, vengan. Y eso fue todo lo que hicimos en Chachapoyas, amigos. Después de visitar Cuelap ya nos regresamos a Lima. Pero antes de despedirnos de ustedes, nosotros sabemos que quieren saber cuánto costó todo lo que han visto en este video, así que ahorita se viene la Escuelita Misia. El pasaje desde Cocachimba hasta Chachapoyas nos costó 10 soles. 2 noches en Chacha International nos costaron 40 soles. El taxi hasta la terminal terrestre ida y vuelta salió en 3 soles. El colectivo hasta Nuevo Tingo ida y vuelta fueron 14 soles. Las telecabinas a Cuelap fueron 20 soles. En la entrada al complejo arqueológico invertimos 20 solcitos. El momento magnate en el Batán del Taita nos salió en 35 soles y en snacks y comidas para un día y medio gastamos 25 soles. Todo esto hace un total de 167 soles por una excursión increíble y por una estadía en Chachapoyas que nos ha cambiado la vida, amigos. Así que queda demostrado que sí se puede, amigos, sí se puede. dedito arriba si les ha gustado este videazo. gracias por verlos aquí, amigos. Por favor, no se olviden de que si van a ir a Cuelap tienen que checar sí o sí la página de las telecabinas, porque últimamente están haciendo un montón de cambios de horarios. No sabemos por qué, por cambios en la carretera, pero hay que ser informados antes de ir. Así es, también tengan en cuenta la temporada en la que están yendo, porque puede haber más lluvias. Así es, amigos, esperemos que les haya gustado. No se vayan a ir del canal sin suscribirse a su casa de las tacañas viajeras. Y tampoco se olviden de darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un video nuevo. Y no olviden de seguirnos en nuestras demás redes sociales, donde contamos más acerca de lo que hacemos en el día a día y durante los viajes. También hay concursos. Y tampoco se olviden de seguirnos en la tiendita, pero, amigos, nuestro primer negocio. Estamos emocionadas, apóyennos. Nos vemos en unos días, amigos, con un nuevo video. O si quieren chismear con nosotras, los esperamos en nuestro Instagram, que ahí estamos cama adentro. Los queremos muchísimo, amigos, y ya saben lo de siempre. ¡Taperimicro! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero todavía. Por si acaso, feliz Navidad desde ahora.